Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. A esta nueva emisión de Hablemos de Salud. Hoy tenemos un programa de lujo, a menudo lo digo, ¿no es cierto? Porque de lujo son los profesionales. La mayoría hace 29 años que nos acompañan, 20, 10, 15. Así que acá estamos también con una amiga de años, Alejandra, y le decía, bueno, no voy a decir más 29 años al servicio de la medicina preventiva porque, bueno, no puedo mentir, tengo que decir mi edad verdadera, ¿no es cierto? No puedo decir 40, 45 años. Bien, tratamos de desalmidonar la medicina, ¿no es cierto? Y hablar, como les decía a los médicos, en un lenguaje liso, llano, para poder llegar a doña Teresa, que está en su casa haciendo las cosas, y ella, mientras hace las cosas, no es como la TV. La radio es diferente, ¿no? Puede andar, puede atender a sus hijos. Así que, bueno, les comento que estamos, como siempre, con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Él va a hablar acerca de arritmias, pero no las arritmias comunes, ¿no? Que suelen ser mortales porque son derivadas de una enfermedad poco frecuente. Ya nos lo va a contar. También estamos con el doctor Sebastián Moyano, que es reumatólogo, nos va a hablar de artritis. También con el doctor Osvaldo Fretes, médico endocrinólogo del Hospital Milstein de Buenos Aires. El tema, obesidad, ¿no es cierto? Todos los trastornos que trae y también en infertilidad. ¿Cuántas mujeres obesas que dicen no quedo embarazada? Y bueno, ahí puede ser una de las tantas causas. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Osvaldo Fretes. Buen día, Ana María, ¿qué tal? Muy bien, un gusto tenerte en el programa por primera vez y te voy a tutear porque tuteo a todos los médicos. Muchas gracias. Bien, ¿y qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es un problema en el cual el organismo está excedido en peso y particularmente en grasa corporal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y producto de muchas cosas que tienen que ver con malos hábitos de dieta inadecuados, hábitos de sedentarismo cada vez más frecuentes en nuestro mundo actual, y trae un montón de problemas que algunos se conocen más, como los problemas cardiovasculares, la diabetes, y otros se conocen menos, como el que acabas de nombrar, que es el tema de la infertilidad. Se conocen bastante poco sobre el tema, sobre esa consecuencia indeseada, ¿no? Vos sabés que, Fretes, que yo digo, cuando una persona está gorda, y ya está en el límite de la obesidad, digo, ¿no hay un familiar, no hay alguien que le aconseje cuál es la complejidad del obeso?
La verdad es que es bastante complejo. Yo veo habitualmente que el entorno del paciente le puede decir, mirá, aumentaste de peso, o vos estás bien, o ¿qué pasó que te fuiste un poquito con el sobrepeso? El problema es que el otro entorno que tiene que ver con la oferta permanente de comidas rápidas, a las apuradas, que eso es muy importante, la dificultad para ir a comprar todos los días la comida saludable o la falta de motivación, hay que ver, para ir a hacerse una comida saludable, cocinar, hacer un poquito más lo que se hacía antes. Y el problema también que tenemos del sedentarismo, en muchos casos falta de tiempo, de acuerdo, en otros casos falta de voluntad. Y en los casos más terribles que a mí me parece en la población infantil y en los adolescentes, la manía por todo lo que tiene que ver con el entretenimiento sedentario, una pantalla adelante todo el tiempo y moviéndose cada vez menos. Y creo que eso es el entorno que yo te hablo, que va llevando a esta epidemia de la obesidad a nivel mundial. Mal sentados, que acarrea problemas de columna también, y las patologías que esto trae asociadas. Sin ninguna duda, nosotros tenemos un alarmante aumento en nuestro país, pero además somos el reflejo del mundo, de la diabetes tipo 2, que está asociada fuertemente con la obesidad, los problemas de lípidos, de grasas en la sangre, para hablar un poquito en criollo, y todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Eso es lo más rimbombante, alarmante y demás. Pero luego, como también lo sabe el doctor, todo lo que tiene que ver con los trastornos articulares, todo lo que tiene que ver con los trastornos en la marcha, con los trastornos de movilidad, y bueno, infertilidad también, como vos decías hace un rato, así que si querés te comento sobre ese tema. Por favor, por favor. Bueno, el tema de infertilidad es un tema bastante desconocido. Primero porque se cree, y justamente me voy a referir a una encuesta que se hizo en España a partir digamos, del comité científico del grupo Pronocal. Acá, pero la verdad es que uno lo ve en el día a día y hay un desconocimiento muy grande sobre cuánto afecta la fertilidad en el hombre, en la mujer y en la pareja, en lo que tiene que ver como consecuencia de la obesidad. Vos sabés que justamente no se conoce sobre todo cuánto impacta en el hombre, se conoce poquísimo, hay un desconocimiento en este sentido, y también los trastornos asociados al desarrollo del feto, digamos, del que va a ser el bebé, o asociados a la obesidad. Y bueno, el hombre en una situación de sobrepeso o obesidad empeora mucho su calidad espermática y sus posibilidades de ser fértil, de hacer una pareja fértil, como nosotros les decimos, y la mujer mucho asociado a trastornos de anovulación, la dificultad para quedar embarazada fruto del sobrepeso y de la obesidad, y luego los trastornos que puede acarrear la obesidad en el desarrollo de anomalías congénitas. O sea que influye en el bebé que lleva en la panza la señora. Sí, justamente bien. Esto es lo que se ha venido estudiando en los últimos años y tiene que ver con desarrollos del tubo neural, algo muy primario en el desarrollo del sistema nervioso central. Eso, hay publicaciones muy concretas sobre este tema, pero para no entrar en detalles técnicos, básicamente cosas que se podrían evitar si la mujer llegara al embarazo en una situación de normopeso. Y que muchas veces se desconoce bastante en la sociedad. Y además, todas las parejas con un alto grado de infertilidad, como un 17% de infertilidad en general, es bastante alto, bastante más alto de cuando yo estudiaba medicina, y esto relacionado
con la obesidad en el hombre, que trae trastornos en la calidad de, como decía antes, del esperma, y en la mujer trastornos de la ovulación. Si la mujer obviamente no ovula, no puede quedar embarazada. Ajá. Y por ejemplo, la persona que, bueno, tiene la suerte de teniendo un sobrepeso, ¿no es cierto?, queda embarazada. ¿Qué pasa durante el embarazo? Porque ya normalmente se estima que una mujer embarazada durante su embarazo aumenta entre 11 y 14 kilos, 15 kilos. Con una persona obesa, esa cantidad de kilos, ¿se mantiene o llega a 30 kilos, por ejemplo? Bueno, justamente en la persona obesa hay en general un trastorno asociado que es el aumento de insulina en plasma, en sangre, que hace que este aumento, que normalmente los obstetras quieren que no pase los 10 kilos, sobrepasa mucho los 10 kilos, a veces aumenta el doble o más, y esto trae trastornos obstétricos. O sea, el aumento del número de cesáreas con todo lo que ello implica, porque la cesárea es una operación, no es un parto normal, digamos, y los trastornos que tienen que ver en el trabajo de parto. En el momento del trabajo de parto, ¿qué hacen? Alargan el momento del parto, y ese alargamiento hace que el bebé pueda sufrir un montón de consecuencias devenidas de un parto prolongado. Generalmente tienen bebés gorditos, pasados los 4 kilos seguro, ¿no es cierto? Y la abuela dice, ay, qué bien, que ya está crecidito, ¿no? Ese chico puede ser un chico, como se llama, pie de elefante, porque puede ser un diabético. Bueno, el chico en realidad ahí lo que eso es un macrosómico. Macrosómico nosotros le llamamos cuando supera los 4 kilos, aunque nada es tan exacto. Pero a consecuencia de que la obesidad de la madre y los trastornos, y sobre todo los trastornos asociados a la obesidad como la diabetes gestacional, la diabetes que no estaba antes del embarazo y se contrae en el embarazo por factores que tienen que ver con ese sobrepeso y también, por supuesto, factores genéticos predisponentes. Pero ese chico macrosómico es un chico muy grandote y en realidad no es nada sano, y puede asociar esa macrosomía a trastornos del parto y también perinatales que tienen que ver con sus primeras horas de vida, ¿no es cierto? ¿Y puede ser que ese chiquito ya nazca con un problema en la visión? No, esto en este caso particularmente no tiene nada que ver con problemas de visión. Te voy a dar un dato también para tu audiencia un poquito. Perfecto. Que, a ver, este chico en ese momento no va a tener no tiene diabetes en sí, pero tiene una predisposición muy fuerte a desarrollar diabetes a lo largo de su vida adulta, y no tan adulta porque bastante desde su juventud, en relación con que su madre tuvo un embarazo en situación de obesidad. Qué riesgo, ¿no? Sí, qué riesgo y qué apasionante todo esto, en donde antes nosotros pensábamos las enfermedades de la adultez, bueno, se relacionan con nuestros genes, es verdad, pero esos genes ahora con una cosa que se llama epigenética, se ven que están alterados o pueden estar alterados no por los genes que trae la madre, que también puede ser, sino también por el momento de la vida intrauterina. Nos condicionan para nuestra vida adulta. Totalmente. Interesante, ¿no? Totalmente. Me quedaría horas charlando porque es muy interesante. El tema es la primera vez que se toca. Deja no sé si decirte un mensaje, algo para que le llegue a la mamá o al papá obeso. La verdad que lo primero es informarse, preguntar a su médico, conocer todo esto que está relacionado con la posibilidad de mejorar la fertilidad y también el desarrollo del bebé, procurando llegar a un buen peso antes
inclusive, por supuesto, antes de quedar embarazada, antes de la concepción. Y no abandonar, no bajar los brazos, no abandonar la posibilidad de buscar un peso conveniente, de ir consultar a su médico y ver qué posibilidades tiene de hacer un tratamiento concretamente para llegar a un peso ideal, ¿no? Fretes, ha sido un gusto entrevistarte. Desde ya perteneces al staff, ¿te parece? Pero por supuesto, un gusto, el gusto ha sido mío. Bueno, ¿vamos a ese corte tan pedido? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Muy interesante realmente el tema tratado, ¿no? Hay que cuidarse, menos sedentarismo, menos tecnología, más caminar, gimnasia, comer sano, ¿no es cierto? No voy a explicar qué es comer sano, no se van a comer menos carne vacuna, bueno, más o menos hay un lineamiento de qué es la comida sana que ya para otro programa vamos a llamar a una nutricionista como para completar el tema. Ya estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y el tema ya se los dije, va a hablar de un tipo de arritmia, digamos que diferente. Muy buenos días, Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Bien, ¿nos zambullimos en el tema? Nos zambullimos. Bien, contanos. Linda palabra. Mira, hay cosas raras que ocurren y por suerte algunos profesionales de la salud, los médicos, en este caso cardiólogos, y sobre todo especialistas en arritmias, en el año 89 empezaron a ver algunos pacientes en España y en Europa, en Holanda y en Bélgica, porque son 3 hermanos, ¿no es cierto?, que los 3 se dedican a la cardiología y a las arritmias. Son españoles, y entonces vieron que había pacientes que lo consultaban por haber tenido episodios de muerte súbita. Entonces empezaron a ver que había, primero, correlación o un patrón de cambios en el electrocardiograma. Había un trazado en reposo o en salud de los pacientes, llamémoslo así, que no era normal y era constante. Después que había episodios de muerte súbita y cuando los estudiaban tenían episodios, cuando se estudiaban y hacían un holter, o sea, una grabación de 24 o 48 horas continuas del electrocardiograma, veían como a veces en ciertos momentos del día tenían episodios de una arritmia que se produce en el ventrículo izquierdo, que es la cámara principal, muy severa, que era la arritmia que provocaba finalmente el episodio de muerte súbita. Eso no me quedó claro esto. O sea, le vamos a decir a la gente que el Holter es un aparatito que se coloca durante 24 horas para controlar. Para grabar la arritmia, para tener un dato continuo de 24 o 48 horas Bien. Del electrocardiograma. ¿Y qué es lo que pasaba en esas 24 horas o 48? Aparecía la arritmia ventricular, que en general es lo que se llama taquicardias ventriculares, no hay otra forma de explicarlo, o mini episodios que rozaban la fibrilación ventricular, pero con reversión espontánea. Y luego entonces empezaron a estudiar estos pacientes y vieron que al esfuerzo o al inyectarles ciertas drogas en el estudio
que se les hacía en el laboratorio de cardiología, con un cateterismo, le ponían ciertas drogas que provocaban esto. Entonces, al final llegaron a la conclusión de que había una alteración en los canales de sodio de la célula, y ahí Ana María se volvió loca. Sí, hace un ratito que me volví loca. Porque Entonces, yo quiero que entiendan todos. Claro, por eso lo digo así, sería Sí, un título, sí. y lo voy a explicar ahora. Bárbaro. El corazón, para contraerse, en las células tiene que entrar y salir sodio y potasio, dos electrolitos. Y gracias a eso existe la contracción y la relajación de la fibra. Entonces, en ese instante que se contrae y se relaja el músculo cardíaco, entra uno y sale el otro. Entonces, había una alteración de los poros que tienen en la membrana de las células del corazón. Entonces, una alteración porque hay un mecanismo especial que hace que justamente el sodio entre y salga, el sodio que es de la sal, el sodio de la sal, ¿no? Para que la gente entienda. Pero es importantísimo en eso se lo provocaban a propósito, no, esto. Claro, no, ellos se lo provocaban, pero Claro. descubrieron que el defecto Sí. que provocaba todo esto, el defecto básico, era la alteración del pasaje de sodio por los poros, que no pasaba en su momento. En el momento Perfecto. justo que tenía que pasar, que salir o entrar, no entraba o no salía. Entonces eso producía un desequilibrio eléctrico en la membrana de la célula, y ahí aparecía la arritmia, que la arritmia final era la fibrilación ventricular, que es la contracción anárquica de cada una de las células individualmente. Eso significa que el corazón tiembla, pero que no bombea más. ¿Y qué puede pasar Yo lo con digo una siempre, arritmia? es como una orquesta donde una orquesta muy grande, donde cada ejecutante hace su partitura por su cuenta. ¿Y qué Entonces pasa no hay con una coordinación. arritmia? ¿Qué pasa? Y con esa arritmia, al no bombear el corazón, hay paro cardíaco. Hay un paro Perdón, cardíaco. no paro cardíaco, paro circulatorio, perdón. Está Entonces, bien, no está bien. circula la sangre, no, porque No. no es justamente un paro Un paro cardíaco. porque yo digo, es el último. No, porque el corazón no sigue más. de alguna manera está Claro. trabajando al máximo, Bien. desde el punto de vista químico. Pero entonces... Esto era lo que entonces- normalmente al paciente le pasaba. Y eso le hacía, claro, no normalmente, por desgracia, pero No, perdían el en conocimiento. la vida del paciente era normalmente. Claro, hasta que tenía un episodio de estos, Bien. donde se producía la arritmia, se caían, hacía un episodio de muerte súbita, hipotensión severa, y algunos que tenían suerte, revertían la arritmia esa después de un tiempo, o eran asistidos, y los que no tenían tanta suerte se morían. Entonces, Ajá. estudiándolos, descubrieron esto, que era Bien. una alteración, y después se descubrieron que tiene una correlación genética. Primero descubrieron 3 quiere genes, decir? después descubrieron como 10 genes, ¿Qué y quiere ahora hay un solo gen que se demuestra que tiene relación directa con esto. ¿Qué quiere decir genético? Que hay una alteración genética que provoca la ¿Qué falta, quiere decir para la gente genético? que hay un gen alterado, Bien. una falla en un gen que Bien. no indica hacer lo que hay que hacer para que Para- esto no ocurra. Bien. Ahora, ¿por dónde sigo, doctor Mariano Favaloro? ¿Por dónde sigo? Primero la detección. Después, Esto es porque la gente asocia genético con hereditario. sí, es hereditario. Es hereditario. Es hereditario. O sea Sí, que señor. madre o padre o abuelo. Sí, generalmente son familias. Ta. Porque no se estudió todavía, pero parece que tiene dominancia. O sea que si tiene el gen alterado, Sí. se produce la enfermedad. Bien. Esto es bastante difícil de detectar, ¿no es cierto? Sí, en general hasta que no tiene el primer episodio Y de quizá muerte quien súbita, tiene el nadie primero lo y el sabe. segundo No, el primero puede ser el último. claro. Eso es lo que pasa Y también. yo conozco obviamente. una persona que tuvo varios y ahora me estás dando una pista que puede ser esto, Y sí, hay que estudiarlo. porque no encuentran el porqué. Y bueno, todo puede ser. Claro. Sí. Entonces, lo primero que se hace, hay ciertas drogas que justamente antiarrítmicas que están contraindicadas. Sí, Ciertos anestésicos están contraindicados. Sí. Y hay que avisar, en este caso, si tiene que hacer alguna intervención quirúrgica o de ese tipo, avisarle el paciente tiene que estar advertido y avisarle
al facultativo que le vaya a hacer un procedimiento de este tipo. Y después, si tiene episodios, y hay algunas drogas que no son del todo efectivas, pero que parece que mitigan o van espaciando o evitando en cierta manera la repetición de estos episodios. Pero cuando hay evidencias de que los episodios se repiten y se hacen más frecuentes, el recurso universalmente ya aceptado es el implante del desfibrilador justamente implantable, que es, para que la gente entienda, como un marcapaso, pero que cuando detecta esta arritmia mortal, entrega al corazón con unos catéteres, unos electrodos que se implantan. Hoy día, por suerte, antes habría que abrir el pecho y colocar unas planchas metálicas sobre el corazón. Yo coloqué los 2 primeros aquí en toda América, fuera de Estados Unidos. ¿En qué año? Acá, en el año 1986. Los colocamos, en diciembre de 1986. Cuando los liberaron para el uso fuera de Estados Unidos. Y entonces, ahora hoy día, simplemente con un catéter, un cable que tiene el electrodo ese que era una plancha antes, ahora es un resorte que tiene mucha superficie, entonces se puede suplir el abrir el pecho. Y entonces, a través de estos electrodos, se entrega un choque de alta energía, o sea, voltaje muy alto, amperaje también alto, y entonces es lo mismo que la gente habrá visto en alguna cámara, en televisión o algo, cuando a un paciente dice que le ponen las planchas esas y le entregan el choque y el paciente salta en la camilla. Eso es todo de película, no es tan así. Es teatro, teatral. Claro, pero es en parte cierto. Entonces, todo eso se lo hacemos con un aparato que está implantado. Genial. Yo no sabía que existía, que lo sensa a las 24 horas y que en caso de hacer la arritmia le va a tirar el choque de alta energía y lo va a rescatar de la muerte. Por eso es tan importante, cuando uno tiene un problema cardíaco o cualquier otro problema según la especialidad, elegir el profesional, ¿no? Porque no todos los profesionales están preparados como vos. Así que muchas gracias. No es para tanto porque hoy día ya está difundido. Bueno, no seas tan humilde, porque si no, no estarías acá como columnista desde hace 17 años. Bien, gracias, Mariano. Será gracias hasta luego. Hasta luego. ¿Vamos al cortecito? Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con Eco. Siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya
podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos, muy buena la charla con respecto a la obesidad, ¿no es cierto? Bien, ahora estamos con el doctor, un gran amigo, el doctor Sebastián Moyano. Él es reumatólogo, especialista en clínica médica del Hospital Italiano. Es mi médico. Tema artritis reumatoidea. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Ana María. Gracias por invitarme nuevamente. Es un honor para mí estar acá. La verdad, un honor tenerlos. Aparte, digo, es mi médico también, el doctor Mariano Favaloro, así que estoy rodeado de expertos. Bien, el tema es artritis reumatoidea. Ahora bien, ¿podemos hacer una diferencia en qué es artritis y qué es artrosis? Sí, está bien y me parece excelente para comenzar porque es habitual que la gente lo confunda, sobre todo en consultorio de reumatología. Es muy común escuchar esto, que uno dice, el paciente te cuenta, mi mamá tiene artritis o tiene artrosis y no sabe, y la diferencia es bastante importante. La artritis es la inflamación articular, que puede ser de muchas causas. Puede ser traumática, una artritis infecciosa o, por ejemplo, una artritis debido a una enfermedad autoinmune, como vamos a hablar hoy. Y la artrosis es una enfermedad que se caracteriza por desgaste del cartílago articular. En la artritis hay inflamación, hay destrucción de la articulación. Generalmente comienza en personas más jóvenes, afecta mucho más a mujeres que a varones, la artritis reumatoidea, y el tratamiento se realiza con inmunosupresores. La artrosis es una enfermedad más degenerativa que tiene que ver la edad, también tienen que ver ciertos componentes genéticos y, como dijo Osvaldo, epigenéticos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una artrosis de mano en personas que han trabajado muchos años en la construcción, con martillos neumáticos, es habitual, hay factores que tienen que ver. Y el tratamiento se basa en tratar de aliviar el dolor y eventualmente una buena rehabilitación. Depende de la articulación afectada, kinesioterapia, terapia ocupacional, descenso de peso, actividad física, etc. Bien, ¿también existe la artritis reumatoidea en los niños? Sí, ahora no se llama más de esa manera. Hasta hace unos años la llamaban artritis reumatoidea juvenil, ahora se llama artritis idiopática juvenil. Y hay distintos subtipos, que hay algunas que afectan pocas articulaciones, una que afecta muchas, que se parece a la artritis reumatoidea del adulto, y una variante sistémica que da fiebre periódica y unos síntomas más generales, que es la variante menos frecuente pero más agresiva. Pero no es una enfermedad diferente a la artritis reumatoidea, y a veces los reumatólogos de adultos no están capacitados o no notan esa diferencia y tratan a un paciente adulto que comenzó con artritis de niño como si tuviera artritis reumatoidea, y son entidades bastante diferentes. Uh-huh. Antiguamente estaba la fiebre reumática también en los niños. Sí, pero esa es una enfermedad posinfecciosa, se caracteriza por, es una infección es una enfermedad inflamatoria que ocurre luego de una infección por estreptococo, pero es otra entidad y se producen fenómenos también inmunológicos que pueden afectar las articulaciones, el corazón, etcétera, pero no es una enfermedad inflamatoria autoinmune. Uh-huh. Volvamos a la artritis. Hoy en día, ¿una artritis es llevadera? Sí, si es diagnosticada a tiempo y es bien tratada, sí. Eso es importante para que la gente que tiene artritis o tiene un familiar con artritis lo sepa. Hoy hay altísimas posibilidades de estar bien. Ya esas imágenes tristes de personas postradas en silla de ruedas o con lesiones irreversibles ya no deberían existir más. Hoy creo que si una persona es diagnosticada de manera temprana y si es tratada a tiempo con la disponibilidad de fármacos que hay, tiene posibilidad de llevar una calidad de vida
similar a la población general. Ujú. En cuanto a las zonas que ataca, ¿por qué se ve, o sea, como epicentro las rodillas? No, en realidad se caracteriza por afectar fundamentalmente pequeñas articulaciones. Las manos es lo más característico. Ajá. Y también los pies. Y puede tomar también grandes articulaciones, la rodilla con mucha frecuencia, sí, con menos frecuencia caderas y hombros. A veces se confunde porque la rodilla se afecta a medida que avanza la edad por artrosis. Entonces, en algunos casos, una persona que tiene artritis puede agregar artrosis en la rodilla y no se sabe bien cuál es la causa. Por eso siempre hay que evaluarlo en conjunto al paciente. Uh-huh. ¿Esto suele pasar cuando ya la persona es mayor o puede pasar una persona, digamos, 40, 45 años? En realidad el rango etario es variable. En artritis reumatoidea consideramos adultos, que por clasificación se hace a partir de los 16 años. Hay una variante que es artritis reumatoidea del geronto, del anciano, que empieza después de los 65, que no es lo más frecuente, pero uno lo ve en la práctica, personas de 70 años que por ahí, por la edad, por epidemiología, uno piensa que tiene artrosis y cuando la revisa, ve bien, uno debuta con una artritis a los 70 años, pero pasa. Pero afecta sobre todo a personas jóvenes, en edad productiva y sobre todo a mujeres, 3 veces más a mujeres que a varones, mujeres en edad fértil, por ahí en el máximo de productividad de su vida, tanto laboral como personal, afectiva, por lo cual es un tema sumamente sensible porque afecta las posibilidades laborales, la maternidad, la crianza de los hijos, la pareja, entonces es muy importante a quiénes afecta. Uh-huh. Por ejemplo, ¿suele atacar a las manos? Sí, las manos son las articulaciones más afectadas en general, las pequeñas articulaciones, las interfalángicas entre los dedos, y eso limita mucho la calidad de vida, dificulta las tareas diarias. Uh-huh. Imagínense una mujer joven que trabaje o que tenga que hacer cosas de la casa, cuidar a sus hijos, cómo se limita si no está bien tratado, si no está tratada. Y hay mujeres que dicen que se levantan a la mañana con, parece, un guante de cuero en las manos. ¿Por qué? Esa es una de las características de la enfermedad, además del dolor y la inflamación y el cansancio, es la rigidez. Esa rigidez matinal que es diferente a la que pasa en la artrosis, porque uno puede preguntar a una persona grande que se levanta a la mañana y dice, bueno, me levanto un poco duro, pero en unos minutos se me va. Esta es una rigidez que dura más de 1 hora y afecta sobre todo las manos. Eso es complejo de explicar, pero hay un ritmo circadiano que también tiene nuestras hormonas y lo vendría a ser nuestras citoquinas, que son proteínas inflamatorias de nuestro cuerpo, y tiene el pico de esas ocurre a la madrugada. O sea, fisiológicamente, y en estos casos de la enfermedad donde está alterado, hay un exceso de esas proteínas proinflamatorias que ocurre a la madrugada sobre todo. Entonces, cuando el paciente se levanta a la mañana, a las 7, 8 de la mañana, se siente muy rígido. Después, con el correr del día, eso va aflojando. Uh-huh. Antiguamente, muy antiguamente, se decía que era la enfermedad de las planchadoras, porque dice que llevaba las manos como si tuviese... vamos a suponer, como acá no todos nos ven por internet, ¿no es cierto? Las manos llevando una bandeja y así llevaban las planchadoras las sábanas y decían que era una enfermedad típica de ellas. Es una anécdota esto, sos muy joven. No, yo esa no la había escuchado. Ya la tenés. Pero sí hay deformaciones típicas y posturas de las manos y los dedos, pero hoy por hoy cada vez se ven menos y si Dios quiere en el futuro con el tratamiento adecuado y la concientización correcta se va a ver cada vez menos. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero por favor no te vayas, es muy interesante el tema. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Viste a la señora Ana María, City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Y continuamos con el doctor Sebastián Moyano, él es reumatólogo, está hablando de artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿qué siente el paciente con esta enfermedad? Bueno, eso, Ana María, que acabas de nombrar, es sumamente importante porque uno ve en la práctica que se nos olvida, se le olvida a la mayoría de los médicos de preguntarle al paciente qué siente, qué le está pasando. Cuando va controlando el tratamiento, a veces miran la radiografía, que no haya lesiones nuevas, el laboratorio que esté bien, las articulaciones que no estén inflamadas, pero se olvida preguntarle cómo está yendo su vida, si puede hacer las mismas cosas que antes o no, si siente dolor, si se siente cansado, cómo está de ánimo, y todas esas cosas son sumamente importantes. Entonces, está comprobado que el paciente experimenta un gran daño emocional con la artritis reumatoidea y se correlaciona con la actividad. O sea, cuando más activa está la enfermedad, el paciente se siente peor, se siente más deprimido, más ansioso, más triste en general. Y es muy importante. Aparte te trastoca un dolor, te trastoca el carácter. Por supuesto, y además que necesita una gran contención familiar, comprensión de no sé, de la gente que trabaja con ellos, de sus hijos, del marido, y no siempre... Que se cansan. Exacto, que se cansan, y a veces si el médico no le explica adecuadamente, si no cita a los familiares, si no se transmite bien la información, es imposible que lo comprendan porque los familiares no tienen por qué saber en qué consiste la enfermedad y qué tiene la persona. Y ahora las agencias regulatorias están exigiendo cada vez más a los nuevos fármacos que van a probar que haya algo de los resultados que reportan los pacientes, porque si no, los datos objetivos sirven, y por supuesto que sirven, pero lo subjetivo también tiene valor. Es importante que el tratamiento le mejore la fatiga, el dolor y la calidad de vida de la persona, la capacidad funcional, que pueda hacer las cosas de la casa, caminar, hacer las compras. Eso es sumamente importante y muchas veces se omite. Sabemos que a veces las consultas no tienen la extensión que nos gustaría por cuestiones de los sistemas de salud, pero siempre hay que tratar de hacerse el espacio para optimizar el tiempo y dedicarlo, aunque sea unos minutos, a preguntarle cómo está por fuera el laboratorio, la radiografía, etcétera. ¿Esto puede llegar a ser hereditario? Hay un componente genético, no hay un gen, son varios genes, y en los pacientes que tienen familiares de primer o segundo grado tienen mayor riesgo que la población general. Algunos estudios dicen que hasta 5 veces más si uno tiene un familiar de primer grado, pero no se sabe exactamente cuándo. Y también hay factores epigenéticos. O sea, sin duda que, como había nombrado Osvaldo, hay factores de afuera que favorecen el desarrollo de la enfermedad y que se asocian con más agresividad, como por ejemplo el tabaquismo. O sea, uno no daría recomendaciones de rutina en ausencia de síntomas a hijos de personas con artritis reumatoidea de buscar anticuerpos, porque eso no tiene gran valor, pero sí en presencia de síntomas. Le podría decir, bueno, si tenés tu mamá con artritis reumatoidea, no fumes, por ejemplo. Claro, o sea, la prevención. Exacto. Y el cigarrillo es malo para todo. Para todo y para esto más también, porque causa un estado proinflamatorio, así como se ve en las enfermedades cardiovasculares, en diabetes. Acá también, digamos, le echa leña al fuego, porque le aumenta más el estado de inflamación que ya tiene el paciente por la artritis. Ahora bien, a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, que pululan por todos los medios de comunicación. Yo le digo los polvos mágicos, ¿no? Donde mágicamente por televisión venden en forma masiva productos que quizá tendrían que ser medicados por un profesional y no por la televisión. Y la gente, después de tomar todo lo que escuchó, a lo último va al médico. Sí, eso es verdad. Gran parte de esos fármacos que vos decís son promocionados para artrosis, para los cuales algunos tienen evidencia y otros no. Tienen en general una evidencia limitada. Para artritis reumatoidea no sirven, salvo los que tienen asociados antiinflamatorios que pueden solamente generar un alivio sintomático parcial, pero no deben ser tomados en forma crónica porque es bastante peligroso. Y para la artrosis tiene una escasa evidencia. Venden que mejora la movilidad, que reduce el daño del cartílago y que baja el dolor, pero esto pasa de una manera muy lenta, muy discreta, no con todos los fármacos que promocionan y no en todas las articulaciones. O sea que hay que ver bien cada caso. Hay mucha gente que lo toma y que lo compra por su cuenta o lo recibe sin tener una indicación correcta. Y es importante destacar eso, que muchos lo venden con una dosis de antiinflamatorio asociada, que generalmente suele ser la dosis máxima. Así que eso es importante para la gente mayor que lo toma, porque yo lo veo muy seguido, gente muy mayor que tiene otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y viene tomando
un supuesto polvito para la artrosis, no para la artritis, pero que tiene una dosis de antiinflamatorio que duplica lo que él puede tomar y la viene tomando por ahí hace 2 meses. Por suerte no es habitual que ocurra, pero pasan, hay a veces hemorragia digestiva, insuficiencia renal aguda por el consumo excesivo e inapropiado de estos fármacos. Generalmente las publicidades apuntan a personas mayores que las ves bailando y disfrutando de la vida y corriendo, porque bueno, no es esa la realidad, y la persona que ya está en su casa desesperada del dolor acude a cualquier cosa. Pero acá los culpables, yo soy una enemiga acérrima, hace 29 años que vengo repitiendo lo mismo. Los medicamentos no pueden ser de venta libre, ¿está? Porque tiene que ser medicado por un profesional, porque el medicamento, por ejemplo, hay un medicamento que usa mucho para la parte gástrica que provoca úlceras y sangrado. Y ese medicamento que empieza con O y termina con L, hubo una época en la cual se promocionaba mucho y yo en ese momento transmitía desde el Hospital Santoyani. En la sala de guardia había cualquier cantidad de personas con problemas graves por ese medicamento y decían que ese medicamento era de venta libre porque vendían solo 14 pastillas en la caja y el medicado por profesional 30. Ahora yo voy y me compro 3 paquetes, 3 cajas. Sí, yo desconozco los detalles, pero hay algunas cuestiones de marketing y de ley que carecen de sentido común. Por ejemplo, algunas presentaciones que sean bajo receta y otras no, y por ahí una diferencia de 200 miligramos se suple tomando 2 pastillas, pero bueno. Exacto. Sí, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero lamentablemente pasa eso. La verdad que sí. Bien, ¿qué podemos agregar en cuanto... Vos decís que hay nueva medicación, se puede abrir... Acá no vendemos medicamento, vamos a aclarar. No, Lo que yo quiero saber si hay una esperanza para la gente. Sí, hay esperanza y desde hace varios años. Uno de los mensajes es que el paciente no tiene que conformarse con estar más o menos. Hoy por hoy hay posibilidades de alcanzar baja actividad de la enfermedad o remisión. Si el paciente es tratado a tiempo, y no necesariamente con los fármacos nuevos, que si bien en los últimos 18, 19 años aparecieron fármacos nuevos mucho más agresivos que cambiaron, por suerte, la calidad de vida de los pacientes, pero sobre todo en algo que se llama tratamiento por objetivos, es que el paciente sea controlado periódicamente y se vayan haciendo ajustes en la terapia hasta que el paciente alcance una baja actividad o remisión. Uno tiene que esperar entre cada tratamiento un determinado periodo de respuesta, que depende del caso, puede ser un mes, 3 meses, pero no más de 6 meses. Si a lo largo de 6 meses el paciente no está en baja actividad o en remisión, no se siente bien, necesita modificar el tratamiento. Eso es importante, que lo hable con su médico, que trate de buscar el espacio del diálogo, en este caso con su reumatólogo, que es quien debe dirigir el tratamiento de la enfermedad. No tiene que conformarse a andar más o menos, que eso pasa a veces, bueno, estoy bien, pero y uno después entra a indagar y podés hacer las cosas de la casa, no, y te sentís cansada, sí, te levantás rígida a la mañana, sí, bueno, entonces no estás muy bien, no importa que tengas el último tratamiento, necesitas un ajuste, hay que ver qué hay que hacer en ese caso. Y otra cosa es que el paciente también decida con el médico el tratamiento, ¿sí? Los inmunosupresores habituales, la gran mayoría son orales, algunas presentaciones inyectables, pero también hay otros fármacos nuevos, los biológicos y las pequeñas moléculas, que algunos son inyectables, todos los biológicos subcutáneos o endovenosos, y las pequeñas moléculas sintéticas dirigidas son orales. Entonces el paciente tiene opciones más allá de lo que le quieran indicar. O sea, siempre lo posible que trate de hablar con su médico, qué prefiere, qué puede hacer, porque por ahí una persona que viaja mucho, tener que trasladar una medicación que requiere cadena de frío es bastante incómodo. Hay gente que le tiene un gran temor a las agujas y hoy por hoy tiene posibilidades orales, incluso ser hasta más efectivas que las inyectables tradicionales. Bien, las personas, llega un momento que te acostumbras al dolor, que el dolor pasa a ser parte de tu vida. Y un pequeño alivio es como que, bueno, dice, me siento bien, ¿no? Es un problema, el dolor, bastante importante. Y yo temo algo, Moyano. Yo tengo temor con que la gente no puede pagar el biológico, no puede pagar el biológico. Y uno dice,
bueno, existe esta medicación que a mí me podría hacer bien, pero cuesta 540.000 pesos, ¿cómo hago? ¿Y qué hace el Estado? Porque ahora el Ministerio de Salud, estamos todos contentos, que está, digamos, colaborando o pagando el medicamento biológico. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Salud? Queda patada para arriba. Sí, hay muchos temas que necesitaríamos 2 programas más para tres, nombrarlos. 4, Bueno, exacto. igual los medicamentos para artritis reumatoidea, los de segunda línea de alto costo, salen bastante menos de lo que nombraste, por ahí algunos sí, pero igual... Yo digo, por ejemplo, hay medicamentos no así, dejan ¿no? de ser costosos. Sin duda que hay una encrucijada ahí entre el pagador, que lo tiene que pagar, el paciente que lo tiene que recibir y el médico que lo prescribe. Y las industrias farmacéuticas que tienen un costo bastante elevado y en los últimos años la verdad que el precio ha bajado poco y nada, que eso también es algo cuestionable. ¿Por qué tienen que pagar? Yo por ignorante te pregunto. ¿Tienen que pagar el estudio realizado? Cada molécula de desarrollo implica varios miles de millones de dólares y años de desarrollo, al menos 10 años que nosotros la mayoría desconocemos, y a su vez implica dejar atrás otras tantas moléculas en el camino. Pero a veces uno se pregunta si después de 15, 20 años, como es el caso de una molécula, si no habrán recuperado esa inversión vendida en tantos países en el mundo, ¿no? Yo lo pregunté en un evento, ¿no? Que para otro producto. Dije, bueno, ahora se paga tal cantidad de dinero. ¿Y a partir de qué año empieza a bajar? Fue un silencio de ultratumba, nunca. Bueno, próximamente va a haber unas moléculas que tengan un costo, si bien más alto, va a ser un poco menor para el pagador. Uh-huh. Sí, el paciente tiene, por supuesto que tiene derecho a recibir la medicación, siempre y cuando esté bien indicada, ¿no? Ese es otro punto también. Uh-huh. Estas medicaciones que salen nuevas, ¿no? Yo me pongo del lado del común de la gente que desconoce. ¿Tienen la prueba suficiente como para decir si sabemos que esto es superior a lo que está en el mercado? Sí, siempre los estudios tienen una gran validez interna, pero no tienen tanta validez externa, es decir, que fueron, si bien tomaron una muestra enorme y probado en muchos países, siempre falta más experiencia en la vida real. Pero los datos disponibles son más que suficientes porque han tenido años de prueba, aprobado en más de 40 países, incluso tenemos la suerte ahora de los últimos fármacos que tienen gran experiencia en Argentina, que eso es bueno, porque a veces nos dicen, bueno, los pacientes son europeos, son orientales y quizás haya diferencias en el metabolismo, etcétera, con las características de nuestra población, y tenemos suerte de que Argentina está participando cada vez más en los estudios. Sí, la evidencia es suficiente, pero siempre la experiencia de la vida real va a aportar nuevos datos que todavía no sabemos. Claro, lo que pasa es que uno nunca quiere ser el conejillo de la India, ¿no es cierto? Pero eso no es, porque si FDA, que es la europea que está avalando, y ANMAT también está avalando, no es tal así la palabra, pero se escucha a la gente. A veces la gente piensa que es conejillo de Indias, pero no, claro. La FDA es la agencia de Estados Unidos y EMA es la europea. Y conejillo de Indias habrán sido los primeros voluntarios que recibieron la droga después de los animales, pero eso fue hace muchísimos años atrás, así que ahora ya no hay más conejillos de India, habrá nuevos pacientes, pero no, de ninguna manera experimentos. Eso es bueno que lo digamos, Moyano, porque el común de la gente piensa, ay no, y si no está bien probado, pero tus palabras valen, ¿no? Tenemos menos de un minuto, un consejo. Bueno, un consejo a todas las personas que tengan artritis reumatoidea, que sepan que pueden estar bien, que no se conformen con estar mal y más o menos, que no se acostumbren al dolor, que hablen con su médico, que ustedes deben participar de la elección del tratamiento y que importa mucho lo que sienten. ¿Sí? El estudio que le pidan, la radiografía y el laboratorio tienen su valor, pero es muy importante que estén bien, que tengan menos dolor, menos cansancio, y que puedan hacer su vida lo más normal posible. Uh-huh. Y lo importante, como siempre digo, buscar un buen profesional de la salud. Existen muchos, hay que buscarlos. Y acá el doctor Moyano para mí es
Genial, ¿qué voy a decir si es mi médico? Bien, muchísimas gracias Moyano, muchísimas gracias a todos los presentes por haber colaborado en el programa. En nuestro programa no sería realmente nada sin ustedes. Así que amo a los profesionales que me rodean y es un grupo muy, pero muy bueno. Me resta decirles, con respecto a la audiencia, gracias por escucharnos, por vernos, ¿no es cierto? Por vernos, vamos a saludar. Y los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.